Con la autorización del señor presidente, me permito leer el acta de la cuarta sesión reglamentaria y de negocios del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 1 de mayo del 2023. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la cuarta sesión reglamentaria y de negocios correspondiente al Consejo Directivo 2022-2024, iniciando a las 14 horas con un registro de 29 asistentes bajo el desahogo de la siguiente orden del día. En el marco del 68º Congreso Nacional de Ortopedia en Acapulco 2023, evento realizado en el Hotel Mundo Imperial Riviera Diamante en Acapulco, Guerrero, se efectuó la cuarta sesión reglamentaria y de negocios, iniciando con las palabras de bienvenida a cargo del presidente, el doctor Guillermo García Pinto. El doctor Guillermo García Félix dio lectura al acta anterior, celebrada el 5 de abril, a cargo del doctor Mario Martínez Villalobos, titular del capítulo de alta especialidad en investigación, seguido de la lectura de asuntos generales por la doctora Frida Medina Rodríguez. Posteriormente, el doctor Francisco González Macías presentó el informe preliminar de los resultados académicos y de asistencia, así como de las actividades de apoyo social a la comunidad de Acapulco durante el Congreso Nacional de Acapulco 2023, en el que se observaron 2.726 congresistas presenciales, 708 congresistas virtuales, 354 profesores nacionales y 62 profesores extranjeros. El doctor Federico Cisneros Deinhofer presentó el informe preliminar financiero de ingresos y egresos, dejando un margen positivo. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos y a las 14:30 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existiera algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Frida Medina. Gracias, buenas noches. Vamos a hablar ahora de eventos y asuntos generales. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se mantienen las actividades de forma normal en el horario habitual. Se recomienda en general se sigan apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver sus necesidades. Ponemos a su disposición la nueva plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones desde la comodidad de su consultorio o de su hogar. Accede a través de https://plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcola. Agradecemos su participación en nuestras actividades académicas realizadas de manera presencial en las instalaciones de nuestra sede en el mes de mayo, de acuerdo al siguiente orden. 1. 14º Diplomado de Formación de Profesores en el área de la salud, realizado el 5 y 19 de mayo. 2. Curso de artroscopía y osteosíntesis de hombro en espécimen biológico, realizado 18 y 19 de mayo en Surgical Skill, Naucalpan, Estado de México. 3. Sesión de capítulo de alta especialidad en columna, realizado el 26 de mayo. No te pierdas nuestras siguientes actividades académicas a realizarse de manera presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web, a efectuarse este mes de junio de acuerdo a la siguiente orden. 1. Sesión conjunta con el capítulo de alta especialidad en pie y tobillo y la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, a realizarse el miércoles 21 de junio a las 20 horas. 2. Sesión de Comité de Enfermería Quirúrgica en Ortopedia, a realizarse el jueves 15 de junio a las 18 horas. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología hace, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo 5, artículo 10, en sus incisos 10.2 y 10.8 del Estatuto Social vigente, convoca a los asociados que reúnan los requisitos al que se refiere el artículo 13, incisos 13.2 para vicepresidente y 13.6 para tesorero propietario. Presenten su carta de intención para participar en la jornada para la elección de vicepresidente y tesorero propietario del Consejo Directivo para el bienio 2024-2026. Las solicitudes y documentación requeridas deberán ser entregadas en copias fotostáticas, engargoladas y de forma personal en las oficinas del Colegio Mexicano de Ortopedia a partir del 15 de mayo
y se recibirán como fecha límite el 31 de julio del presente año, para que posteriormente los órganos de gobierno analicen y ratifiquen cada una de las candidaturas. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios que el CMO tiene para ti. A nuestros nuevos miembros titulares y eméritos se les informa que ya están disponibles sus diplomas físicos en el colegio. Favor de recogerlos en horario de atención de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y bueno, aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. 1. El doctor Daniel Eduardo Cuevas Alderete. 2. El doctor John Jairo Galvis Bermúdez. 3. El doctor Fernando Barbosa Martín. 4. A la doctora Valeria Jacome Morquecho. 5. Al doctor Jorge Alberto Pérez Terrazas. 6. Al doctor Abelino Colín Vázquez. 7. Al doctor Alejandro Oseguera Tello. 8. A la doctora Lourdes Walsh Laguardia. 9. Doctora Brisa Alvarado de Inicia. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Julio César Pérez Álvarez, titular del capítulo de alta especialidad en cadera y rodilla, y a sus distinguidos ponentes quienes presentan el panel del foro Características de los materiales protésicos en ATC. Agradecemos el patrocinio de Laboratorios Liomont en esta sesión. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas noches a todos. Soy el doctor Julio César Pérez Alavés. A los que nos siguen en línea les agradecemos, y a los que están aquí presentes, pese a la lluvia de la Ciudad de México, muchas gracias. Esta noche vamos a hablar acerca de las características de los materiales protésicos en artroplastía total de cadera. Hay muchos avances, que hay de nuevo con la cerámica, qué pasa con el cemento, cuáles son los nuevos metales ceramizados. Muchas prótesis hoy en día tienen recubierto de hidroxiapatita. Entonces, hoy invitamos a nombre del colegio, desde el Centro Queretano de Alta Especialidad, al doctor Fidel García Dobarganes Barlow, quien se va a conectar en línea con nosotros, y él nos va a hablar acerca del polietileno, las características y la importancia hoy en día que cobra, hablando en artroplastía total de cadera. Sean bienvenidos. Vamos a ir a una pausa y ahorita nos conectamos con el doctor Fidel. Ok, perfecto. Buenas noches, es un gusto participar como siempre con el Colegio Mexicano de Ortopedia en el capítulo de rodilla y cadera. Agradezco la invitación al doctor Guillermo García Pinto y a mi estimado amigo el doctor Julio Pérez Alavés, titular del capítulo. El tema de hoy que me toca compartir con ustedes es el polietileno, sus características clínicas y mecánicas del mismo. ¿Y cuál es la problemática? Sabemos que el paciente activo camina entre 3 a 5 millones de pasos al año. Esto es igual a 0.3 a 0.5 milímetros de desgaste de polietileno por año. El desgaste de más de 0.2 por año se asocia a una alta incidencia de lisis y de aflojamiento, por lo que es importante tener un par de baja fricción y alta durabilidad. Y los polietilenos también son una alternativa. La problemática principal de esta plática es esto. Es importante que el cirujano conozca las propiedades de los polietilenos, sus diferentes maneras en que tenemos para aumentar su resistencia con el entrecruzamiento en los enlaces y sus diferentes métodos para disminuir los radicales libres y, por lo tanto, la oxidación. Esta es una obligación de todos los cirujanos que hacemos cirugía protésica. Y esto es un esquema y una tabla de cómo, a través de millones de ciclos, el desgaste y el volumen volumétrico que representa la cantidad de partículas de polietileno. Y vemos cómo cuando el polietileno se esteriliza
en 10 megarats es cuando la producción de partículas disminuye más. Entonces, esta es una de las maneras en que se hace el entrecruzamiento. Y hay muchos artículos como estos que demuestran cómo el polietileno de enlaces altamente entrecruzados es la superficie de fricción que más se utiliza en el mundo. Muestra excelentes propiedades de resistencia al desgaste, durabilidad y permisión del polietileno. Desgastes de menos de 0.2 milímetros por año con el método de Rothman demuestran que ese es un excelente par de fricción. Y aquí nos muestra a través de los años cómo el uso del polietileno altamente entrecruzado, ya sea con metal o con cerámica o con metal polietileno, o con metal ceramizado, perdón, ha sido cada vez más utilizado en el mundo, tanto en los registros americanos como en el registro sueco que vemos aquí, como en parte de los registros australianos. Y vemos aquí cómo la penetración de la cabeza de una prótesis de cadera es mucho más leve cuando utilizamos un enlace altamente entrecruzado en el polietileno que cuando utilizamos polietileno tradicional. Hay una gran diferencia en esto. Y esto es un artículo publicado por nuestro amigo el doctor Felipe Gómez en el Acta Ortopédica Mexicana desde el 2014, donde habla de la tribología moderna en la artroplastia total de cadera, y voy a hacer referencia en varios de los artículos, en varios de mis comentarios al artículo de Felipe, que creo que es una referencia para que todo el mundo lo leamos. Y aquí vemos cómo se hace el entrecruzamiento de los enlaces, cómo estos enlaces se hacen más grande conforme el método de esterilización aumenta en los megarats, pero sin pasar más allá de 10. Entonces, un artículo de Felipe que, insisto, es referencia para todos nosotros. En él se ve cómo la parte inicial de la delaminación del polietileno disminuye conforme los enlaces se hacen cada vez mayores y más resistentes, pero al mismo tiempo esto produce una oxidación y esa oxidación trae como resultado delaminación del polietileno. Y vemos en estas tablas presentadas por Felipe las diferencias que hay entre las fabricaciones de los diferentes polietilenos presentes en el mercado, y vemos los polietilenos que obtenemos de las diferentes casas comerciales, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, y eso es algo que recomendamos que todos los que nos dedicamos al reemplazo de las articulaciones, sobre todo de la cadera, sepamos cómo se fabrica cada uno de los polietilenos y cuáles son sus ventajas. Y podemos ver cómo, dependiendo de la marca, tendrá un tipo y una dosis de radiación diferente, tendrá un tipo de estabilización térmica diferente, tendrá una estabilización y una esterilización final también diferente, y el entrecruzamiento final va a depender de la dosis de megarats y del tipo de esterilización. Entonces es importante que conozcamos esto para saber qué es lo que nos ofrecen las distintas casas comerciales y qué es lo que queremos. Pero a pesar de este alto entrecruzamiento, el problema continuaba, y esto es la oxidación de los radicales libres, ya que esto, como comenté, causa delaminación. Y hay entonces varios métodos para disminuir o para eliminar estos radicales libres y, por lo tanto, disminuir la oxidación y disminuir la delaminación. Y dependiendo del tipo de polietileno o de la marca de polietileno que utilicemos, hay diferentes maneras de disminuir los radicales libres, y eso es a través del recocido del polietileno, a través del templado, a través de la fundición, a través de nuevas dosis de radiación o a través de la adición de vitamina E. Cualquiera de estos métodos nos permiten mejorar la delaminación utilizando y consumiendo los radicales libres, y dependiendo nuevamente de cómo lo hagamos y qué marca utilicemos, podremos obtener diferentes resultados. Y podemos ver que estas técnicas son técnicas que se han venido utilizando desde los años 60, cuando Charlie cambió del teflón al polietileno.
y que el inicio de la ahora utilización de la vitamina E viene desde el 2007. Y esta es la manera en que ha ido evolucionando las técnicas de mejoramiento de los polietilenos. Este artículo que nos habla de cómo mejora el polietileno con la adición de vitamina E y cómo disminuye la cantidad de radicales libres, nos muestran el gran beneficio que obtenemos con esto. Y vemos cómo se obtiene una menor delaminación cuando se añade vitamina E al polietileno. Esta es otra tabla que nos muestra cómo se preparan los polietilenos y cómo el polietileno convencional se utilizaban radiaciones que iban de entre 25 y 40 kilojoules, y cuando se utilizaban las primeras generaciones de enlaces altamente entrecruzados, se bajaron estas dosis de esterilización y luego se volvieron a subir y quedaron en una de 5 a 10 megarats. Y dependiendo, insisto, de la marca de polietileno, cada casa comercial como lo fabrica, vemos cómo la utilización de la radiación añadida por lo que se llama en inglés el melting o el annealing, que es el recocido o el derretido del polietileno, podemos obtener el enlace altamente entrecruzado y luego la eliminación de los radicales libres. Y cómo con el otro método de utilizar vitamina E, ya sea perfundido, ya sea difundido, podemos también obtener que este polietileno consuma los radicales libres y no se queden produciendo delaminación. ¿Y cuáles son los métodos para agregar la vitamina E? Dependiendo también de la casa comercial, hay diferentes maneras de hacerlo. Y muchos de ellos son infundidos, otros son mezclados y estos son simplemente hundidos dentro de la vitamina E. Y de esta manera, además del alto enlace entrecruzado, se obtiene la disminución de los radicales libres. Entonces, insisto, es importante que los cirujanos que utilizamos este tipo de productos sabemos qué es lo que estamos usando en cada una de las casas comerciales. Y hay artículos que demuestran perfectamente cómo los resultados de la penetración de la cabeza femoral fueron menores cuando se utilizaron polietilenos con vitamina E difundida y que el polietileno altamente entrecruzado pudo mejorar esto y esto redujo la prevalencia de la osteolisis. La pregunta aquí es que si el recocido hace lo mismo que la adición de la vitamina E, y hay varios artículos que muestran que hace prácticamente lo mismo. Este otro artículo demuestra cómo de la misma manera, al utilizar la adición de vitamina E, sumergiendo el polietileno dentro de la vitamina E, obtiene el mismo tipo de resultados. Entonces puede añadirse la vitamina E por cualquiera de estos dos métodos que son los más comunes. Y hay resultados muy prometedores con el polietileno con vitamina E, pero son muy similares a otros métodos antioxidativos. Y en conclusión, ¿qué podríamos decir? El polietileno altamente entrecruzado es la contraparte de fricción que más se utiliza en la actualidad por diferentes razones, entre ellas la comodidad para el paciente al no ser una articulación duro-duro, la alta versatilidad para el cirujano y el hecho de que sea considerada una articulación de muy baja fricción. Y esta muy baja fricción la podemos obtener con diferentes apareamientos. Los enlaces altamente entrecruzados con cerámica, incluso con cromo cobalto y con metal ceramizado. El seguir rutinariamente a los pacientes con pares de polietileno permite el cambiar muy fácilmente el inserto cuando notamos que hay una penetración progresiva de la cabeza femoral y es muy sencillo hacer ese cambio de polietileno. Lo único es que hay que estar siguiendo al paciente para cuando la progresión de la penetración de la cabeza es progresiva, es el momento de tomar la decisión y no dejar que haya demasiadas
partículas libres dentro de la articulación que provoquen más o que provoquen el inicio de la cadena y de la cascada de la osteolisis. Y saber que la adición y el enriquecimiento de los polietilenos altamente entrecruzados con vitamina E parece disminuir importantemente la penetración de la cabeza femoral y la cantidad de la osteolisis, al igual que los otros métodos antioxidativos que acabamos de ver. Los pares de polietileno son los más cómodos para el paciente, son los más versátiles para el cirujano. Su durabilidad es muy similar a las de las articulaciones duro-duro. Son muy fáciles de revisar estas tribologías cuando esta revisión se hace a tiempo. Y esta conclusión es la misma que con la que inicié la plática. Es importante que el cirujano conozca las diferentes propiedades de los polietilenos en sus diferentes maneras de aumentar la resistencia con el entrecruzamiento de las enlaces y sus diferentes métodos para que disminuyamos la cantidad de radicales libres y por lo tanto la oxidación, la delaminación y la cascada de la osteolisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel, por tu plática. Saludos allá a Querétaro. Y ahora voy a presentar al presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, el doctor Daniel Diego Boll, quien nos va a hablar sobre el cemento, el uso, indicaciones y características actuales. Él nos va a dar su charla también vía web, ya que por la lluvia de la Ciudad de México, el bien de Santa Fe, no pudo llegar a nuestras instalaciones. Adelante, doctor Diego, y bienvenido. Buenas noches. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y al doctor Julio César Pérez Alavés por esta gentil invitación a participar el día de hoy. Mil disculpas, una tormenta en esta zona de la ciudad y un tráfico que todos ustedes conocen no me permitió llegar, pero con mucho gusto, vía remota, vamos a platicar un poquito del tema. Hablemos del cemento, sus usos, y indicaciones y características en ATC. Este es mi disclosure. Para todos ustedes que no me conocen, soy el presidente actual de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, miembro de este capítulo, miembro de ACAS, American Association of Hip and Knee, y miembro de diversas sociedades nacionales e internacionales, y no tengo ningún conflicto de interés. El objetivo de esta plática es describir brevemente la historia del cemento y su evolución, composición molecular, uso del cemento en la copa acetabular, y voy a hacer un énfasis en el uso del vástago cementado, sus ventajas y sus desventajas actualmente. Todos ustedes conocen al doctor Chanley, quien le valió un título nobiliario de Sir en el Reino Unido, y todo fue a partir del antecedente de los dentistas que estaban utilizando el metilmetacrilato. Y aquí podemos ver su fórmula química y un timbre postal que hicieron en honor al doctor Chanley con su modelo de prótesis total de cadera, que fue el que nos dio el pionero a la utilización de las nuevas prótesis totales de cadera. El cemento es una presentación que ustedes conocen, viene en polvo y tiene una ampolleta líquida, la cual se mezcla. Y lo que es ahora que se debe de mezclar en este recipiente sellado hermético, en el cual no permite los olores y va en un solo sentido. También tenemos otras presentaciones de casas comerciales en la cual se puede ahora
hace 2 semanas estuve en Guadalajara y rompe en este frasco el vidrio, se suelta el líquido hacia el polvo y tiene una trampa que impide que las partículas de vidrio salgan y se pueda mezclar y poder utilizar la pistola de cemento. Por mucho tiempo se utilizó el cemento en la copa acetabular, muchas décadas, y realmente el tiempo ha probado su valor limitado. Lamentablemente, en muchos lugares de nuestro país se sigue utilizando, pero la literatura médica nos ha indicado que en la actualidad lo que debemos usar es la copa hemisférica no cementada. El uso actual de un cemento en la copa acetabular, como podrán ver en este ejemplo de su mano derecha, en cirugías de revisiones, cuando usamos anillos tipo Busch-Schneider, y bueno, tienen injerto, es una pérdida, como dice Paprosky, de cavidad y segmentos en el cual podemos colocar la copa metálica cementado al anillo. Igualmente tenemos las nuevas cuñas de titanio, en el cual tenemos una superficie que va a hacer contacto con la copa hemisférica y ahí vamos a utilizar el cemento. Y por último, al lado derecho, ustedes pueden ver un ejemplo de una copa de doble movilidad que tenemos en nuestro país, en el cual se está cementando este modelo de acuerdo a la indicación de la industria que lo comercializa. Biomecánicamente, cuando colocamos un acetábulo cementado, hay una concentración de estrés, donde en diferentes partes del acetábulo, en la parte esponjosa superior, en el mismo cemento, en la pared anterior del ilíaco, en la sustancia del acetábulo propiamente hablando, y vemos una deformidad de este acetábulo en forma de herradura. Y un dato importante que el cemento, el manto debe ser no menor a 3 milímetros para tener una buena distribución de este estrés. Para aquellos que lo utilizan todavía, la técnica adecuada, les voy a recordar que es un fresado acetabular hasta hueso esponjoso, retirando toda la cortical. Debemos hacer un lavado pulsátil para poder retirar todos los rastros de sangre y grasa, mantener el área totalmente seca, colocar el cemento de una forma moldeable y el polietileno, la sugerencia es que sea de 2 a 4 milímetros menor a la última fresa acetabular utilizada. También la indicación cuando usamos el cemento en polietileno únicamente es 15 grados de anteversión y 40 grados de inclinación. Estos son unos ejemplos de los polietilenos cementados. Ahora vamos a pasar a la parte del fémur, en la cual quiero hacer un poquito más de énfasis. La primera generación del cemento no había ninguna preparación realmente del fémur, solamente hacían un lavado. La introducción era digital del cemento al canal, era una forma como de un churrito, por decirlo con esas palabras, y se impactaba en forma digital. Esto producía que era una mala penetración del cemento al hueso esponjoso. Pasamos a una segunda generación en la cual mejora la reparación del canal, retirando la sangre y la grasa con un lavado pulsátil. Ya utilizamos un tipo de bloqueo al cemento para retenerlo en canal y utilizamos una pistola y en forma retrógrada se coloca el cemento. Ya la tercera generación se añade el uso de un aspirador para disminuir la porosidad del cemento. El enfoque es en mantener la presurización antes y después de la inserción del vástago femoral. Y en la actualidad estamos hablando de la cuarta generación, preparación del canal utilizando un cepillo y un lavado pulsátil. Y empaquetamos con una gasa impregnada, una solución hemostática en canal, la mezcla del cemento al vacío. Y uso de una pistola con una cánula larga y se deposita el cemento en forma retrógrada y estamos utilizando un tapón distal que permita presurizar el cemento. ¿Qué debemos de tener en mente para valorar si es un vástago cementado o no cementado en el fémur? Pues realmente nuestros pacientes son los que nos van a indicar, como estos pacientes ya de la tercera década, edad, sexo, calidad ósea, tener en cuenta enfermedades metabólicas y el tipo de fémur de acuerdo a la clasificación de Dor.
¿Cuáles son los tipos de vástagos? Esta es una sugerencia. En el tipo A, realmente el no cementado. En el tipo B, podemos utilizar un vástago cementado y que tenga cuello. Y en el tipo C, de DOR, y que tenga una fractura, como pueden ver el ejemplo de la radiografía, realmente la indicación sería un cementado. ¿Por qué es popular el vástago femoral no cementado, principalmente nuestros vecinos del país del norte? Pues que realmente el no cementado es más rápido. Y hay digamos, una leyenda del síndrome del cemento, enfermedad del cemento, y una pérdida de conocimiento en las nuevas generaciones a la colocación de la técnica del cemento. Y esta enfermedad del cemento, pues se habló mucho en el 87 con Johnson Hugenford, en el cual va a dividir mucho entre Europa y América. Este era por la osteolisis, pero se pensaba que nada más era la causa del cemento, pero ahora estamos viendo que el polietileno tiene una cascada de desgaste de partículas que también contribuyen a esta osteolisis. Entonces, vamos a dividir qué tipo de vástagos podemos cementar. Hay dos tipos. Aquellos, como el ejemplo, con una superficie rugosa. El vástago, cemento y hueso. La idea es hacer una fusión, que sea una pieza única para permitir la carga. Y así que no exista ningún movimiento en ninguna interfase. Y un collar para no hundirse. Aquí podemos ver en la figura del medio cómo se distribuyen las cargas y tenemos este cuello. Este es el ejemplo de una paciente que le coloqué fracturas y que se le colocan este tipo de vástagos cementados. Y la superficie pulido, yo creo que muchos conocen este vástago de Exeter, es un vástago extrapulido, no tiene collar y se fija el cemento al vástago. Y en estos es muy importante recordar que se debe de esperar en los primeros 6 meses un hundimiento de 1 milímetro y si lo persisten, siguen viendo al paciente durante 25 años o 20 años, van a ver que se hunde también otro milímetro. Aquí tenemos el ejemplo de cómo la distribución de las cargas de acuerdo al vástago, el cemento y el hueso. ¿Por qué utilizar cemento? Bueno, puedes colocar el vástago anatómicamente, tienes un control del offset, longitud, extremidad y anteversión. El cemento permite flexibilidad del vástago y podemos ajustar la altura de acuerdo a la situación. En aquellos casos que tenemos un cuello muy valgo, podemos dejar ligeramente alto el vástago y si está muy varo, podemos colocar ligeramente el vástago menor. Riesgos sí existen con los vástagos cementados. Se ha visto en esta gráfica que la mortalidad en la cirugía en el día 1 es alto, pero esto va disminuyendo de acuerdo a las horas y los días y el tiempo, y en el no cementado se va incrementando el riesgo. ¿Qué pasa en este ejemplo de comparar el desarrollo de un paciente que es vástago no cementado? La gráfica se va incrementando, la línea amarilla, a persistir o aumentar la posibilidad de una fractura. En cambio, el cementado se mantiene en la línea igual. Y aquí tenemos un caso de revisiones en pacientes aquellos mayores de 65 años de edad, en el cual puede ser cementado o no cementado, y vean la línea azul, que sería el no cementado, cómo se va incrementando la posibilidad de una revisión por causa de una fractura periprotésica. Esta es la tendencia en el Reino Unido, la línea amarilla, pueden ver ustedes cómo se ha ido incrementando desde el año 2003 al 2020. Ya por último, en cirugía electiva en el Reino Unido, se ha incrementado desde el 2013 hasta el 2020 la forma híbrida, que sería copa no cementada y vástago cementado en pacientes arriba de 65 años asociados con fractura. Conclusiones: copa no cementada es lo que se indica actualmente, vástago cementado arriba de los 65 años, de acuerdo a las características antes mencionadas, vástago cementado asociado a una fractura y un DOR tipo 3. Recuerden, esta es la cementación de 4ª generación, preparar, irrigar el canal, mezclado al vacío, tapón distal, punta larga retrógrada al cementar,
presurización del cemento, diseño del vástago. Muchísimas gracias por la invitación y este es el póster de invitación de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera el 6 al 9 de marzo del próximo año en la ciudad de Acapulco. Muchas gracias. Una disculpa por los problemas de soporte técnico, pero ya estamos otra vez conectados. Entonces, voy a hablar de lo que es oxinium y nitruro de titanio. Son nuevos metales ceramizados. El objetivo de esta charla pues, es determinar y ver qué es el oxinium, qué es el nitruro de titanio, cuáles son los aspectos técnicos de los implantes con cubierta, hablando de metales ceramizados. Yo creo que todo en medicina tiende a evolucionar, tiende a cambiar. Cada día hay mejores diseños, mejores autos, mejores naves, mejores computadoras, mejores equipos. Y lo que ustedes están viendo son las nuevas prótesis recubiertas de nitruro de titanio y una prótesis de metal trabecular con un par de fricción de polietileno altamente entrecruzado y una cabeza de oxinio. Yo creo que es momento también de virar a lo nuevo que está sacando la industria con soporte de alta tecnología. De los 4 metales más biocompatibles que tenemos a lo que es el titanio, al vanadio, al nobio y al circonio. Después del oro, esos son los 4 metales más altamente biocompatibles. ¿Qué sentido tiene esto? Que el sustrato de estas prótesis o de los metales ceramizados tomen como base al titanio y al circonio básicamente. Ahora bien, ¿es realmente bueno el oxinium? Yendo a investigar un poco cuáles son las otras utilidades aparte de las prótesis de cadera. En los procesos de fisión nuclear, los reactores actuales, las barras para detener esa reacción están recubiertas de oxinium. Es así como se controla una prueba de fisión nuclear actualmente y en la gráfica vemos el comportamiento de los metales ceramizados con respecto a las cerámicas. Ahora bien, nosotros tenemos que saber cómo va evolucionando la tecnología, qué características físico-químicas tienen, cómo se lleva a cabo ese proceso de cobertura. Es decir, qué se está haciendo para que esa capa que ceramiza el metal dure, sea biocompatible y qué propiedades, qué grosor, cómo se lleva a cabo. Ahora bien, hablando de la cobertura, en el video vemos que el sustrato pues, es metálico. El oxinium, que tiene el color característico negro, se bombardea con oxígeno a 500 grados Celsius aproximadamente y eso lo hace que sea bastante resistente y con las características que hemos nombrado. Aquí ejemplificamos que la base es circonio en el oxinium y titanio en el nitruro de titanio con el sustrato metálico que todos los implantes, incluso las de cerámica, tienen. Entonces, hablando de prótesis de cadera, ya decía el doctor Fidel del desgaste de los ciclos de la marcha. ¿Qué buscamos? Aumentar esa durabilidad, disminuir la corrosión, disminuir la abrasión, el desgaste, que sea duro. Y en el caso, por ejemplo, del oxinium, el problema de trununiosis hoy en día no se ha reportado en la literatura. Entonces creo que esa sí es una ventaja con respecto a las cerámicas. Hablando específicamente de nitruro de titanio, que estamos viendo una técnica de al alto vacío. En oxinium manejamos oxígeno a altas temperaturas. Para fabricar el nitruro de titanio manejamos hidrógeno. Ahí estamos viendo un bombardeo de electrones en una cámara cerrada que se llama al alto vacío, que nos va a dar una capa entre 1 y 5 micras,
lo hace bastante resistente. Es así como se lleva el proceso de formación de la capa de nitruro de titanio. Pero ¿por qué es dorada si les llama la atención? Entonces yo me hacía esa pregunta, ¿por qué esa prótesis tiene un color dorado? Entonces, yendo a la literatura, que no fue fácil saber por qué, encontré que el índice de refracción, o sea, la longitud de onda cuando se bombardea con rayos infrarrojos, la respuesta que da es la longitud de onda similar al oro. Por eso toma ese color característico dorado. Eso es la forma en la que se bombardea y se produce y se va formando una capa de oxígeno. Ahí es oxígeno a altas temperaturas y va a formar una capa y de ese color negro característico que lo distingue. ¿Cómo se reduce o cómo debemos cuidar la cabeza del oxígeno? De esta forma, eso no se tiene que rayar. Ninguna cabeza se tiene que rayar, incluso la cerámica. Entonces, evitar contacto con separadores, reducirlo de una forma tranquila, sin que se raye, sin que se raspe, y eso va a ayudar mucho a la duración de este material. He buscado en la literatura si hay casos de ruptura del oxígeno, no lo existe, pero que si hay disociación de la capa, es decir, esa prótesis con cabeza de oxígeno, si no se coloca bien y hay contacto, la capa de oxígeno se va a disociar y va a originar lo que origina cualquier corrosión metálica, que es la metalosis. Ahora bien, hablábamos de la biocompatibilidad. Tenemos que buscar implantes que tengan una interrupción biológica con los fluidos, con una respuesta celular variable. No sabemos qué magnitud de inflamación voy a tener alrededor de esos metales, de esos materiales, pero si son biocompatibles seguramente voy a tener buenas respuestas porque va a haber una proliferación de fibroblastos y vamos a tener que usar metales que reduzcan la colonización bacteriana y la formación de biofilm, es decir, que la bacteria no se pueda adherir con facilidad a ese recubrimiento. Tenemos limitantes, sí, como las cerámicas, como los otros metales, es decir, la tecnología para formar oxígeno, la tecnología para formar nitruro de titanio se ve afectada, como todas las prótesis, al desgaste abrasivo, al desgaste corrosivo, a la liberación de partículas. Entonces aquí cabe preguntarse qué tan resistente es esa capa antes de desgastarse, antes de perder su conformación primaria. Y es ahí donde nosotros, o la ciencia, la tecnología, tiene que evolucionar a que se fijen de manera correcta, de manera resistente y evitar desprendimientos de superficie. Tenemos que ver las diferentes técnicas de cobertura, unas son como un bombardeo de electrones, otros son al alto vacío, las temperaturas cambian. No se cuentan todavía con estudios a largo plazo. ¿Por qué? Porque son tecnologías recientes. A diferencia de la cerámica tiene mucho tiempo ya utilizándose en artroplastía, ahí está aprobada, comprobada y la siguen mejorando. Pero estudios a largo plazo, ahorita vamos a ver unos casos clínicos y quizá ya lo han visto, es un joven de 17 años, secuelas de displasia de cadera, quizá un deslizamiento epifisiario que hizo una displasia acetabular, un defecto superior. Le coloqué oxígeno porque considero que el oxígeno tiene lo mejor de la cerámica y lo mejor del metal. Lo pongo porque fue el primer paciente al cual yo me atreví a ponerle oxígeno cuando recién llegó a México. Estamos hablando de hace unos 8, 9 años de que tenemos el oxígeno aquí en México. Este es otro paciente de 33 años que operé en el 2014. Le pusimos igual una cabeza de oxígeno, una displasia de cadera. Ese es el control. Si se fijan, es un vástago, es un Synergy, un vástago convencional, porque todavía el SMF, el Polar Stem, las nuevas tecnologías, hablando de recubrimiento de vástago, pues no estaban presentes. Este es otro paciente, igual secuelas, multitratado, múltiples cirugías, ahí se ve que ya fue operado, ya no hay más que hacer, 19 años, y cirugías previas ya, y nos fuimos por un vástago recubierto de hidroxiapatita, con una cabeza de oxígeno y un polietileno altamente entrecruzado.
Bueno, como conclusión tenemos que se requieren mediciones sistemáticas y metaanálisis, desde luego, porque todo en medicina es objetivo, es medible. Hay muchos factores que pueden limitar y un factor es la tecnología. En México, por ejemplo, no tenemos la tecnología para hacer esos recubiertos, para hacer las capas de un grosor específico que sea biocompatible y útil con las exigencias mecánicas de la prótesis. Entonces, las potenciales mejoras reportadas a corto plazo son sumamente prometedoras y de eso se trata, de que va a ir evolucionando y vamos a tener implantes mejores. Muchas gracias. Vamos a dar continuidad con el programa y ahora vamos a ver las cerámicas, características, mejoras y proyecciones futuras en artroplastía total de cadera. Si bien saben, la cerámica es europea, también ha ido evolucionando y le pedí al doctor Justino Fernández Palomo que nos hable acerca de las cerámicas. Los que siguen en casa, gracias por su paciencia. Esto de la lluvia ha sido un poco caótico para todos, en todos sentidos, incluyendo los sistemas electrónicos acá. Agradezco la presencia de todos los que nos acompañan hoy y agradezco especialmente al doctor Julio Pérez Alavés, el presidente del capítulo de cadera, que me haya invitado a esta presentación. Se ha dicho en múltiples ocasiones la importancia de la cirugía de reemplazo de cadera como una de las cirugías más exitosas del mundo y esto lo vemos día con día. Y no puedo pasar por alto el hecho de que la cirugía tuvo un cambio a partir de la década de los 60, cuando Sir John Chanley hizo estas modificaciones, iniciando con la era de los biomateriales nuevos, que en su momento fue completamente revolucionario y hoy son temas completamente de historia y de antaño, pero que fueron el pilar para que hoy estemos discutiendo lo que vamos a platicar a continuación. Nuestro principal reto ante cualquiera de los sistemas que manejamos hoy en día es la sobrevida de los mismos, la adaptación a la vida del paciente y cómo frenar el desgaste de estos implantes. Tenemos una carrera contra el desgaste de los biomateriales y encontramos, por un lado, pacientes más jóvenes requiriendo reemplazos de cadera y pacientes más longevos y de mayor edad con mejores condiciones de vida que nos llevan a una mayor sobrevida y por ende a un volumen y a un universo mayor de pacientes que han sido sometidos a una cirugía primaria y que eventualmente requerirán de una cirugía de revisión. Y esto nos ha llevado a tocar temas como son los pares de fricción, el desarrollo de biomateriales, de nuevos implantes y el mejoramiento de las diferentes técnicas quirúrgicas que nos permiten acoplar todos estos conceptos a la cirugía de nuestros pacientes. Por ende, nos encontramos ahora con una mayor expectativa de vida en una población más joven y con un incremento, como les decía hace un momento, en el número de revisiones. A lo largo de la noche se han platicado diferentes temas. Mis antecesores han descrito con gran detalle la importancia de cada uno de los pares de fricción. Podemos resumir en términos generales 4 pares de fricción que se utilizan en la actualidad, de los cuales el último prácticamente está en desuso. El más utilizado hasta la fecha es el de metal con polietileno, seguido por el de cerámica con polietileno. En algunos países, principalmente en Europa, tiende a incrementarse el uso del par cerámica-cerámica y lo que a mediados de los años 2000 y finales de los 90 fue el desarrollo de los pares metal-metal, prácticamente hoy en día ha quedado en desuso.
Lo que prometía en un momento dado ser la panacea de la artroplastía, terminó siendo volcada por múltiples tendencias, corrientes, y algo que pintaba no ser tan malo terminó siendo catastrófico en muchas de las circunstancias por malas técnicas de desarrollo. Entrando al tema en cuanto a las cerámicas. ¿Qué es una cerámica? Es un mineral, un compuesto sólido, inorgánico, no metálico, pero curiosamente tiene componentes metálicos. Hoy en día, hablando de cadera, lo que más se ha utilizado durante los últimos 40 años son alúmina y circonia. Punto. Cerámica viene del griego kéramos, que significa arcilla de vasijas, y característicamente está formado por un material con enlaces iónicos y covalentes que generan una gran dureza y una gran rigidez, pero también una alta fragilidad. Y esto ha llevado a la modificación de la conformación de estos minerales para poderlos optimizar. La alúmina es literalmente óxido de aluminio. Existe en la naturaleza en forma de gemas preciosas, en forma principalmente el rubí y el zafiro, y esta tiene una estructura cristalina extremadamente dura. Tuvo su auge a principios de los 70s y fue evolucionando durante los siguientes años, enfrentándose a grandes fracasos debido a las condiciones físicas propias del mineral que no habían sido entendidas en su totalidad y que han llevado a una mejor comprensión, a una modificación en su preparación y ahora a una mejor conformación. La otra que se utilizó en un principio y que tuvo al principio también un gran auge, pero después un gran número de fracasos, fue la circonia pura, el óxido de circonio. A principios de los 80s y durante toda esa década tuvo un gran uso en Europa y en Estados Unidos, con una gran dureza, pero con una alta fragilidad y mucho mayor número de fracturas. Y esto llevó a hacer un estudio más detallado de estos granos. ¿Cómo funciona esto? La cerámica se conforma por microgránulos que son compactados durante su proceso de elaboración para los sistemas médicos en un sistema muy complejo que va relacionado con procesos térmicos. Uno de los mejores artículos, sin duda alguna, que encontré en la literatura y me enorgullece mucho mencionar esto al artículo del doctor Felipe Gómez, que mencionó Fidel hace unos momentos, lleva una perfecta descripción de la secuencia y la tribología, como en pocos capítulos pude ver ahora que estuve revisando varios de estos temas. La verdad es un artículo que los invito a leer a detalle porque es una nota bibliográfica que debe formar parte de nuestro armamentario quienes queremos entender lo que estamos poniendo. Me permití tomar esta imagen de ese artículo también, porque esto fue lo que le dio la vuelta a la cerámica. La matriz compuesta de alúmina, o el Matrix Composite Alumina, mejor conocido como ZTA, por Zirconia Tungsten Alumina, o la alúmina endurecida. Esto, para el término mortal, se llama Biolox Delta. Esto fue elaborado, desarrollado por la empresa Ceramtec en Alemania en el año 2002 y fue una modificación de la alúmina convencional que nosotros conocemos como Biolox Forte, a la cual se le agregaron una mínima proporción de fragmentos de circonia. Entonces, una matriz de alúmina con un porcentaje del 85-87%, un 15% de circonia, y fue endurecida con otros 2 o 3 elementos, ha variado un poco, principalmente estroncio, y el color rosa se obtiene por mínimas porciones de cromo. Esta es una tabla que describe las propiedades físicas, no voy a entrar en detalle con cada una de ellas, principalmente de la alúmina convencional, que esto se describe en la alúmina de primera, segunda, tercera generación, y la cuarta generación viene siendo la Biolox Delta, y cómo tienen una dureza muy similar, sin embargo, las propiedades cambian radicalmente con la matriz, y la vemos en una dureza mayor y una mayor resistencia con ende, una mucho menor fragilidad con tendencia a la ruptura. Esta tabla también está tomada del artículo del doctor Felipe Gómez y describe perfectamente las características específicas de las 3 variedades de Biolox, de las 3 variedades de alúmina. La Biolox original, que fue la primera generación desarrollada en los 70s, después de la Biolox Forte, y hoy en día la que sigue utilizándose, la Biolox Delta, que es la matriz como había descrito en un principio. Aquí vemos una comparación microscópica de la construcción de la alúmina convencional, de la Biolox Forte y de la matriz.
Esto lleva a un menor diámetro de los nanogramos, de las nanopartículas con la que está conformada, y vemos que hay una unión mucho más estable y la conformación geométrica de las mismas partículas permiten una unión y una fragilidad mucho más protegida que la que teníamos con la alúmina y con la zirconia. Todo esto va de la mano con los procesos de manufactura y cómo se ha ido desarrollando esto. Ha sido tan impactante y tan fuerte en este sentido que solo una empresa, que es Ceramtec, se dedica a fabricar con esta calidad los productos para todas las marcas comerciales. Todo el mundo utiliza Vialox Delta, pero cada quien ha puesto sus mañas, porque cambian los tamaños de los conos, cambian las especificaciones de algunas de las uniones entre los componentes, ya sea que sean incompatibles, muchas de ellas entre marcas, lo cual ha sido un pleito entre las empresas y las sociedades para poder lograr una unificación que al día de hoy no se tiene. ¿Okay? Es importantísimo que la estructura sea pura y por ende el proceso de manufactura tiene que hacerse en ambientes o cuartos limpios, estériles, con flujos completamente controlados para evitar la contaminación de partículas en el aire que puedan integrarse dentro de la matriz y conlleven a una fragilidad mayor. Después un proceso de sinterizado. ¿Qué es esto? Es un proceso por cual una masa sólida, a través de un proceso de calor sin llegar a la licuefacción y con una presión controlada, se hace dura. Y de esta forma los gránulos y la arcilla como tal se puede conformar para hacer una barra de cerámica y esto después ser moldeado a través de esmeriles de muy alta velocidad para poder dar la conformación milimétrica, robótica, de las formas, tamaños de las cabezas femorales, de los componentes que hoy en día se utilizan incluso para los liners o para las rodillas. El marcaje de cada una de las piezas, que antes era una condición que alteraba su fragilidad, porque al rayar o al dañar la superficie dejaba zonas de susceptibilidad que podía condicionar una ruptura posterior. Esto se ha logrado evitar con el marcaje láser de cada una de las piezas y esto evita que se tenga una superficie rugosa. Y las pruebas que se realizan en cuanto a dureza y presión, que son múltiples, pero muy bien descritas, que permiten alterar y cambiar la presión en cada una de las partes para poder determinar, y no como se hacía antes, en el que era un sistema de selección aleatoria, se utilizaban un determinado número de cada lote, se llevaban unas pruebas en las que se sometían a fuerza y si se rompían un mayor número del porcentaje del lote, todo el lote tenía que desecharse. Hoy en día con esto se puede evitar eso para no tener tanto desperdicio y tener un control mucho más preciso de cada uno de los componentes que se hagan. En cadera, los componentes cerámicos no tiene pierde, o son cabezas o son liners acetabulares. Tenemos ahí un problema diferente porque el liner va a ir recargado dentro de una copa de titanio. Se intentaron hacer algunos modelos en los que se ponía titanio, luego una cama de polietileno y luego la cerámica, pero tampoco han dado resultados favorables. Eventualmente, la forma geométrica del liner de cerámica dentro del componente acetabular tampoco es perfecta, porque el liner tiene siempre una forma hexagonal o geométrica distinta, no esférica, que tiene que acoplarse con la parte interna de la copa y eso conlleva zonas de fricción. Y estas son las combinaciones posibles que pudiéramos encontrar hoy con los múltiples sistemas que hay. Combinaciones de cabeza de alúmina con insertos de alúmina, de insertos de alúmina fortificada o de alúmina en matriz con zirconia o de Vialox Delta contra Vialox Delta y nos hace un juego como un crucigrama, digamos, pero son las que tenemos hoy en día dentro de la familia de Vialox. Y como les mencionaba, múltiples marcas, múltiples sistemas han desarrollado sus cabezas, prácticamente todas funcionan igual, pero tienen acoples distintos en diferentes tipos de abordajes, diferentes tipos de sistemas. Todas estas son cirugías que en algún momento fui realizando con diferentes implantes y vemos que el resultado entonces ha sido formidable, salvo estas que son las que usamos a principios de la década del 2000, con las opciones más viejitas que tenemos de las cabezas de alúmina de primera generación. Insisto, diferentes opciones de las que tenemos. Y vemos hoy en México muy poco uso y difusión de la cerámica. Realmente no se está utilizando con el ímpetu, primero por los costos y después por la disponibilidad que tenemos. ¿A qué controversias nos ha llevado esto? Hablar de la fragilidad, de la facilidad de ruptura y del dichoso ruido articular o el squeaking, que no es exclusivo de la cerámica. Todos los pares de fricción producen uno u otro tipo de ruidos que el paciente percibe sin ser precisamente el rechinido característico y hoy en día no tenemos una causa específicamente identificable a la que le podamos atribuir el por qué rechinan unas o no. Nos llevan estas a una confiabilidad mayor, que ha sido uno de los puntos a favor de la cerámica, con un mucho menor desgaste, por mucho menor que con el metal y por ende una mayor duración. Esto ha llevado a que se
colocaran hoy en día más de 10 millones de prótesis en diferentes formas, la mayoría de ellas con alúmina convencional, y va creciendo el número de prótesis que se han utilizado con Biolox Delta. Han mejorado los procesos de fabricación, asimismo los implantes, sin duda alguna la experiencia la vamos ganando con el día a día. Esto nos lleva a disminuir riesgos y por ende las complicaciones que nos permiten dar a los pacientes una mejor opción de solución a un problema tan común con el que cada día nos vamos a enfrentar más. Muchas gracias. Gracias, Justino, excelente charla. Siguiendo con el programa, voy a presentar al doctor Efraín Díaz Borjón, cirujano articular de cadera y rodilla, adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Le agradezco mucho a Efraín estar aquí presente y le pedí que nos hablara acerca de la hidroxiapatita. Hoy en día, si ustedes ven, muchos vástagos traen recubrimiento de hidroxiapatita, características y uso en artroplastía total de cadera. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Julio César, y gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por la atenta invitación. Siempre será un placer participar en estas invitaciones. Muchas gracias. Estos son mis conflictos de interés y para esta presentación esta noche no tienen ninguna relevancia. Sin embargo, debo agregarles uno más, y es que no utilizo hidroxiapatita en mis cirugías de cadera. En los años 20, hace prácticamente un año, se utilizó por primera vez un compuesto de fosfato tricálcico para rellenar un defecto óseo en cirugía ortopédica. Y 30 años después se utilizó por primera vez también la hidroxiapatita para exactamente el mismo propósito. Sin embargo, pasó mucho más tiempo y fue hasta los años 80 en que por primera vez se utilizó la hidroxiapatita para recubrir los implantes dentales y los implantes ortopédicos para precisamente favorecer una fijación más fisiológica, biológica y más temprana en estos casos. Y como ya lo dijo Julio César hace un momento, prácticamente las grandes compañías todas ofrecen uno de sus implantes con recubrimiento de hidroxiapatita y suele ser su implante estrella, ya sea la copa o el vástago femoral. El tope de línea, el élite de los vástagos de la compañía suele presentarse con dos versiones, una con hidroxiapatita y otra con un recubrimiento poroso convencional. 3 son las preguntas que voy a tratar de contestar y sumarizar el día de hoy el uso de la hidroxiapatita. El primero de ellos es, ¿qué es exactamente la hidroxiapatita? Y del término griego apatita, que significa similar en composición, pero no idéntico, y en este caso es al hueso humano, incluye un gran universo de componentes moleculares que en conjunto se conocen como hidroxiapatita. Esta es la hidroxiapatita original y su fórmula química es básicamente la de un fosfato de calcio. Se conoce también como hidroxiapatita de calcio o simplemente como HA por sus siglas en inglés. Y su origen es tanto biológico, porque se encuentra en el hueso de todos los animales vertebrados, en los corales marinos, en la alga marina y en algunas condiciones como un mineral libre en la corteza terrestre. Y también se fabrica en forma sintética artificial en el laboratorio. Como ya lo mencioné, la hidroxiapatita pura es exactamente la fórmula química que observan hasta arriba, y la hidroxiapatita de origen del coral está provista de una mayor concentración de magnesio y de óxido de carbono, mientras que la hidroxiapatita de origen bovino, que es de bastante uso,
tiene también una elevada concentración de magnesio y mucho menos sodio. Y algunas compañías fabrican y modifican esta composición química, por ejemplo, sustituyendo el calcio por estroncio para alterar las propiedades biológicas de la hidroxiapatita, y también suelen sustituir el fosfato por un sílice. Y es que todas estas combinaciones pueden alterar la composición química de la hidroxiapatita, y esto a su vez también altera sus propiedades, tanto mecánicas como la resistencia a la compresión, a las fuerzas tensiles y el sinterizado del mismo. También se altera el tamaño de los poros de la hidroxiapatita y por ende su resistencia a la fractura. Y como ya lo mencioné, muchas compañías fabrican su hidroxiapatita y cada una de ellas tiene su nombre propio y tiene alguna composición distinta a la otra, y no todas se comportan igual, como lo ven en esta electroforesis, en la cual podrán ver que existen discretas alteraciones de la composición química de la hidroxiapatita que cada uno de estos fabrica. Y como también lo mencioné, el tamaño de los poros, su cristalinidad y sus propiedades biológicas también se alteran. Por ejemplo, la hidroxiapatita de origen de coral se asemeja bastante en sus propiedades de resistencia a la fuerza compresiva y a la fuerza tensil del hueso esponjoso humano. Sin embargo, por ejemplo, la hidroxiapatita de cerámica porosa, que es a la que se le conoce como de origen sintético y que las compañías fabrican, eleva un poco la resistencia a las fuerzas compresivas, pero no a las fuerzas tensiles. Y sin embargo, todas ellas distan mucho del color verde, que es el hueso cortical humano. Vamos a hablar sobre las propiedades biológicas más importantes de la hidroxiapatita, y una de ellas es la bioactividad, que es precisamente la propiedad a través de la cual se produce una unión directa por interacción química y no solamente por contacto físico o mecánico. Esto quiere decir que la hidroxiapatita estimula químicamente al hueso y produce una formación nueva de hueso. Y esto, sin duda alguna, es una de las principales propiedades de la hidroxiapatita, básicamente por su concentración de calcio y de fosfato de calcio. La osteoconductividad es otra propiedad biológica importante de la hidroxiapatita, y esta es básicamente la capacidad de formar una matriz o un andamio a través del cual se adhieren las células, se proliferan, migran y logran expresar hueso nuevo. Y sin duda alguna, esta es una de las principales funciones de la hidroxiapatita. La última de las propiedades biológicas es la osteoinducción, y esto significa que promueve el crecimiento celular de novo. Eso quiere decir que si coloco una molécula de alguna sustancia lejos del hueso, es capaz de formar hueso nuevo en ese lugar distante al hueso. Y a pesar de que algunos autores afirman que la hidroxiapatita tiene una propiedad de osteoinducción, la gran mayoría de los autores coinciden en que esta no es la principal propiedad de la hidroxiapatita. Sus aplicaciones en medicina son muchas, y probablemente una de las más comunes es como un abrasivo entre dos superficies. Como ya lo mencioné, se utiliza en los implantes dentales para favorecer su fijación biológica y temprana, y también como un injerto óseo y un andamio o matriz ósea para el relleno de defectos óseos. Y el último es al que más vamos a atenderle en los siguientes minutos, que es precisamente su utilidad como recubrimiento en los implantes de cadera. Básicamente existen varias, pero básicamente dos son las más populares formas de lograr recubrir los implantes metálicos de hidroxiapatita. El más común de ellos es el spray de plasma de hidroxiapatita, que es muy similar al spray de plasma que se utiliza en el titanio puro. Esto se hace a altas temperaturas rociando el polvo de hidroxiapatita sobre la superficie metálica del implante. Desafortunadamente, la elevada temperatura que necesita esta tecnología altera las moléculas de la hidroxiapatita y básicamente forma un fosfato de calcio amorfo que altera sus propiedades, y se ha relacionado con una delaminación o debonding, que quiere decir el despegamiento de la cubierta de hidroxiapatita del metal, y por ende el aflojamiento y falla del implante. Y si esto fuera poco, las compañías
todas las compañías tienen una distinta forma de hacer su spray de plasma de hidroxiapatita. Y no solamente entre distintas compañías, sino la misma compañía puede tener 2 o 3 formas distintas de rociar el spray de plasma de hidroxiapatita sobre el implante de titanio. Y esto conlleva a un resultado irregular de la cubierta de hidroxiapatita. Por eso existen algunas alternativas para la colocación o impregnado de la superficie del metal con la hidroxiapatita, y el segundo más común es el depósito electroquímico o deposición electroquímica, que se logra con unos pulsos electromagnéticos del polvo de hidroxiapatita sobre el metal. Esto se logra a bajas temperaturas y no altera las propiedades de la hidroxiapatita. Mi segunda pregunta es entonces, ¿qué ventajas puede tener el uso de un implante recubierto de hidroxiapatita? Este es un estudio interesante, es un metaanálisis en el cual se analizan distintas publicaciones y los resultados de los autores. Vamos a ver primero el Harris Hip Score. El Harris Hip Score es discretamente a favor de la hidroxiapatita, probablemente no con un peso estadístico significativo, pero sí tienen discreto mejor resultado de la escala de Harris. Dolor anterior en el muslo. No todos los estudios lo analizaron, pero los que lo hicieron demostraron discretamente menor tendencia a dolor anterior en el muslo. Como también lo es la presencia de osteólisis en el fémur. También no todos los estudios lo analizaron, pero los que lo hicieron demostraron un discreto favoritismo del implante con recubrimiento de hidroxiapatita, como también lo es para el desgaste del polietileno, discretamente mejor con los implantes con hidroxiapatita. Sin embargo, no todo fue buenas noticias. Las líneas radiolúcidas fueron idénticas en el implante que utiliza recubrimiento de hidroxiapatita y el que tiene un recubrimiento poroso convencional, como también lo es la sobrevida, y en mi forma de pensar, creo que este es uno de los parámetros más importantes. No importa si el implante tiene hidroxiapatita o porosidad convencional, los dos tienen la misma sobrevida y prácticamente todos los estudios así lo analizaron. Existen un sinnúmero de artículos que demuestran la experiencia personal de muchos cirujanos. Este es solo uno de ellos: 85% de resultados buenos excelentes, WOMAC sensacional, 97,5 puntos, no infección, no fracturas periprotésicas y sobrevida sensacional del 100%, pero ojo, solamente poquito más de 3 años. Este es un estudio solo observacional, corto seguimiento, solo 40 meses y un universo pequeño de solo 180 pacientes, y su principal dolencia es que no es un estudio comparativo. Como también lo es este otro: 98% de sobrevida a 11 años, no desgaste, no aflojamientos. Desafortunadamente solo es observacional y puedo seguir toda la noche. Todos los estudios que hay generalmente son de este tipo: solo observacionales, gran sobrevida, un Harris Hip Score increíble. 99% a 5 años, Harris de 88%, solo es observacional. Entonces, mi última pregunta es, ¿qué desventajas hay del uso de la hidroxiapatita que recubre los implantes de cadera? Este es un estudio interesante en el cual recuperan 6 implantes, 3 copas y 3 vástagos femorales, que se tuvieron que extraer, y que los 6 implantes tenían recubrimiento de hidroxiapatita. La razón por la cual se tuvieron que revisar estas caderas son dolor, hundimiento, aflojamiento, infección y dislocación. Entre el 20 y el 70% del implante que se extrajo ya no tenía cubierta de hidroxiapatita y se deslaminó. Los autores coinciden en que hubo evidencia de que existe osteoconductividad en presencia del implante con hidroxiapatita, y el debonding o el deslaminado de la cubierta de hidroxiapatita no pudieron concluir si fue durante la implantación, que debe ser cuidadosa, del implante con hidroxiapatita, o bien durante la extracción, que todos sabemos tenemos que trabajar estos implantes para extraerlo, o es una verdadera pérdida de fijación y debonding de la superficie. Este es otro estudio muy interesante en el cual analizan 2 implantes idénticos de la misma compañía en sus 2 versiones Elite, uno con hidroxiapatita, el otro con porosidad convencional. Los autores encontraron, y pueden ver tanto las copas como los vástagos, no hubo ventaja alguna en el uso de la hidroxiapatita, con excepción de este que muestro en verde, y fue a favor del implante que no tenía hidroxiapatita.
tuvo mejor tasa de revisión que su versión con recubrimiento de hidroxiapatita. De tal forma que los autores coinciden en que no hay beneficio a pesar del elevado costo de la hidroxiapatita. Este es un estudio proveniente de Argentina en el cual los autores muestran nuevamente su experiencia personal, la cual es excelente, sensacional, y si lo leen, uno queda enamorado de la hidroxiapatita. Pero ojo, son solo 110 artroplastías seguidas por 2 años. Y ellos mismos publican estas tablas, en las cuales pueden ver datos radiográficos de aflojamiento en 13 pacientes. 13 pacientes de 110 artroplastías significa 12%. En mi cabeza no quiero tener datos que sugieran aflojamiento si estoy usando hidroxiapatita a los 2 años, 12%. Estas son las imágenes extraídas de esa publicación y pueden ver francamente la zona de lisis alrededor de la zona cubierta de hidroxiapatita. Y ellos mismos publican esta otra complicación en la cual los pacientes tienen dolor anterior en el muslo, 19 de ellos. De 110 artroplastías significa 17% de los pacientes con dolor anterior en el muslo a los 2 años de seguimiento. En mi cabeza dista mucho de ser un resultado que yo diría es excelente. Esta es una publicación del registro más confiable del mundo, el de Australia, en el cual analizan implantes con y sin recubrimiento de hidroxiapatita y observaron una discreta menor tasa de revisión solamente a los 6 meses. Y solamente con algunos implantes, los 3 que se muestran arriba, el Versis, el Mallory Head y el Taper Lock, con recubrimiento de hidroxiapatita tenían mayor riesgo de revisión y solamente el SL Plus de la casa Smith & Nephew tenía una menor tasa de revisión en su versión con hidroxiapatita. Este es el registro danés, en el cual analizan 4,000 copas con hidroxi, 7,000 sin, 3,000 vástagos con hidroxi, 4,700 vástagos sin hidroxiapatita y concluyen no hay beneficio alguno en el implante que utiliza hidroxiapatita, no importa si es el vástago o la copa. Aquí están los resultados para el que lo quiera ver con toda calma. Y este es el último que les muestro, el registro nórdico que incluye Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Nuevamente, esta es la tasa de revisión de la copa con hidroxiapatita y sin hidroxiapatita y es idéntica. Estos son los resultados a 10 y 13 años de seguimiento y lo que encontraron fue un riesgo idéntico de aflojamiento para el implante con y sin hidroxiapatita. Y ojo, hubo un pequeño riesgo de infección en el implante que tenía hidroxiapatita. No es mucho, el riesgo relativo es de 1.4, pero es significativo en un grupo de un registro tan amplio como es el nórdico. Mis mensajes finales para llevar a casa es que desafortunadamente la hidroxiapatita tiene muy escasa literatura. La gran mayoría de los estudios son a corto plazo, no hay a largo plazo, ni tampoco con grandes números y menos aún comparativos. Y su aceptación en el grupo de cirujanos y de los fabricantes suele ser muy reducido. No hay hasta el momento una evidencia de gran superioridad del implante con hidroxiapatita y es muy dependiente del implante y de la forma en que se impregna el implante de la hidroxiapatita. Quiero agradecerles a todos su atención y espero que esto haya sido de su utilidad. Gracias, Efraín. Excelente charla. Creo que de eso se trata, ¿no? Me gustó tu disclosure, porque no pones hidroxiapatita, y eso es bueno. Alguien que no pone hidroxiapatita, que nos dé su punto de vista. Antes de continuar, quiero mandar saludos hasta Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, en Polonia, alguien nos está viendo, y a Venezuela, y todos los estados prácticamente del país. Hay preguntas. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta que hacerle a los ponentes? El doctor Eber Mérida va a hacer una pregunta. Adelante, doctor Eber. En realidad son varias preguntas, uno para cada uno, y voy a ir en orden. Daniel Diego, tú hablaste de cementos. En tu opinión, ¿qué características debe tener un buen cemento? ¿La estructura molecular te refieres? Casi todos tienen estructura molecular parecida, pero ¿qué características tendrían? ¿Tú qué recomendación dices a una persona cuando te pide cuál es el mejor cemento? No marcas.
en características. Te voy a ayudar un poco. El cemento, el enemigo del cemento, el enemigo es el monómero. El polímero no es el que da problema, es el monómero. Entonces, los cementos que utilizan menor cantidad de monómero son los mejores cementos. Entonces, esa es una forma de guiarse cuando buscamos un cemento. Si buscamos marcas, cada quien tiene diferentes porcentajes de monómero con respecto al polímero. Pero en tu opinión, ¿cuáles serían los cementos que tú aconsejarías? Yo creo que es una pregunta un poquito ¿cómo se diría la palabra? Conflictiva, porque todos tienen una ventaja y todos tienen una desventaja. Tú lo acabas de mencionar de los bajos monómeros, pero también tiene mucho que ver, acuérdate el lugar donde lo vas a colocar, el medio ambiente, la temperatura. Entonces, realmente yo no te podría contestar esa pregunta, ¿cuál es el mejor? Puesto que tenemos una gran variedad. Y de los números, pues ya lo dijiste. No sé si alguien quiera apoyarme en esa respuesta. Efraín va a opinar. Adelante, Efraín. Gracias. A mí me gusta, hay muchas formas de clasificar el cemento y tú eres experto en el tema, Ebert, pero yo quisiera decir mi predilección personal y me gusta el cemento de alta viscosidad. El cemento de alta viscosidad tiene varias ventajas. La primera es, y más importante para mí, es el tiempo de trabajo, que quiere decir, el cemento pasa por 4 fases entre que lo mezclo, tengo que esperar a que lo pueda manipular, la fase de trabajo y la fase de endurecimiento o de polimerización. Y la fase 3, la fase del trabajo, es para mí la más importante porque es el momento en que tú puedes usarlo y manipularlo. Y el cemento de alta viscosidad tiene un lapso de tiempo mayor. Lo mezclas y no pasa por esa fase tan líquida. El cemento de baja viscosidad es muy líquido, es prácticamente agua, y te tienes que esperar un buen rato a poderlo manipular. Y después la fase de trabajo es muy cortita y es cuando normalmente nos gana el cemento. Y adolece también de que en el momento en que quieres evitar que tu tiempo de trabajo sea tan corto, lo usas muy líquido. Y el problema de usarlo muy líquido es que se te va a mezclar con la sangre o con otro material en el quirófano y vas a alterar las propiedades de ese cemento. Entonces, acabas con un cemento que era blanco y es rojo o rosado porque se mezcló con mucha sangre. Efraín, perdón que te interrumpa. ¿Con antibiótico o sin antibiótico? No me importa si es con o sin antibiótico. Generalmente usamos con antibiótico. Tenemos una alta cantidad de pacientes con reumatoides y es una de las indicaciones de usar con antibiótico. Y si además vemos los registros nacionales y el neozelandés y el australiano son los más fieles, el cemento de alta viscosidad es discretamente mejor que el de baja viscosidad, pero seguramente eso ya lo sabes. Hablando de eso, del tema, aquí hay una pregunta del auditorio, lo hace el doctor Eric Gilberto Ramírez Cruz. Dice, ¿qué pasa si cementamos un vástago que la técnica dice que no es cementado? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Fidel, Diego. Sí. Bueno. O sea, un vástago, quiero entender, y pasa, y lo doy a colación porque pasa en las instituciones, donde tú planificas un vástago quizá primario no cementado y te encuentras o tienes la sorpresa que ese paciente no tiene placas recientes, que era un DOR A o B y resulta ser un tubo. Y aquí pregunta, ¿qué pasa si nosotros cementamos un vástago que no está diseñado para cementar? Yo lo he visto sobre todo en institución. Pregunta. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Diego. Sí, adelante. Yo creo que ahí están alterando toda la biomecánica y el material de titanio. Me imagino que se refieren a colocar en un vástago de titanio o un vástago cónico estriado tipo Wagner, en el cual les quedó muy pequeño y lo van a rellenar con un cemento. Obviamente que en ese momento va a funcionar porque van a estar compactando y van a llenar un vacío que tienen ahí con el cemento. Pero realmente esto va a fracasar porque el material no está funcionando la forma biomecánica que debe ser, como lo mencionó, de la superficie rugosa, la superficie pulida. Y estos materiales de titanio no están diseñados para aceptar
el cemento. Entonces, realmente eso no se debe de realizar. Ok, adelante, doctor. Hay una reacción química. El titanio, el cromo, el cobalto no se llevan bien con la parte química de los cementos. Entonces, a la larga se empieza a aflojar, inclusive se empieza a salir por completo el vástago. Esa es la razón por la que no se debe usar cementos con prótesis no cementadas por la reacción química que produce estos materiales. El que mejor se lleva con un cemento, sin lugar a dudas, es el acero inoxidable. Por eso todas las prótesis cementadas tienen que ser con acero inoxidable. Ultrapulidas. Teniendo el micrófono acá, voy a hacerle una pregunta, quiero hacer una pregunta a Fidel. El gran problema que tenemos con los plásticos es la oxidación. Cuanto más entrecruzamiento hacemos, quedan más radicales libres. El problema es que hay mucho oxígeno en el medio, se oxidan, se hacen muy frágiles. La cirugía estética nos ha ayudado eso con los materiales antioxidantes, la vitamina E. Entonces, ¿qué hace esto? Tapa los radicales para que no entre el oxígeno y no se oxiden. Pero hay un problema. ¿Cuándo agregamos la vitamina E? ¿En el momento del maquinado o cuando ya está sinterizado y sale al medio ambiente? Es decir, si yo agrego la vitamina E antes de formar, antes de hacer el maquinado, y después lo voy a entrecruzar, ya no se va a entrecruzar como se debe entrecruzar, porque ya están tapados los radicales libres. Entonces voy a usar después de maquinar. Ah, perfecto. Si lo uso después de maquinar, en el trayecto de que se hizo el polvo y se hizo el maquinado, ya se oxidó. Entonces, ¿cuál es primero? En tu opinión, ¿qué tipo de recubierta con antioxidantes recomiendas tú? ¿El que se usa antes o el que se usa después? Porque las fábricas tienen las dos. Sí. Como comenté en mi plática, Ever, gracias por la pregunta, hay varias opciones para disminuir el proceso oxidativo. Uno es el recocido, otro es el recalentado, que nos ayuda a disminuir esos radicales libres, y el otro es la adición de vitamina E. Ahora, la manera de colocar la vitamina E, hay 4 maneras de ponerla y fueron las que expuse ahí. Y hay tanto antes de hacer los enlaces exactamente entrecruzados, hay cuando ya están hechos, se puede volver a radiar para ya colocar la vitamina E para volver a entrecruzar más los enlaces, o hay la manera de que ya está hecho sumergirlo simplemente en líquido de vitamina E. Entonces existen los 4 métodos para hacerlo, y dependiendo del método típico que patentó Biomed hace años, era simplemente dejarlo inmerso en el líquido con vitamina E. Todos vimos en Biomed cómo estaban flotando los insertos dentro del líquido de vitamina E, pero los 4 son métodos que son actualmente aceptados y que pueden funcionar. Creo que no hay uno que esté comprobado que funciona mejor que el otro, y creo que las 4 son opciones para poder hacerlo. O sea, te da lo mismo usar los que se utilizan antes la vitamina E que los que después se utilizan vitamina E. No, bueno, los 4 métodos están descritos para poderse utilizar tanto antes como después, y tanto sumergidos en vitamina E nada más, como mezclada la vitamina E antes en el polímero todavía. Esto no. Doctor Eber, ¿usted cuál es su...? Perdón, Fidel. Porque yo creo que tiene mucha lógica lo que pregunta. Inmerso en el líquido de vitamina E. Ok. ¿Qué prefiere, doctor Eber? Porque creo que es una excelente pregunta. Claro, y luego no preguntamos en los procesos de fabricación del polietileno, no tomamos en cuenta, y eso es bien importante, porque de eso va a depender la supervivencia del polietileno. ¿Usted cuál prefiere? Así es. Hay un razonamiento. Exacto. Cuanto más entrecruzamiento tengo, mi superficie de fricción me va a aguantar, pero es más frágil. Entonces yo me arriesgo a primero agregar la vitamina E antes, que me va a hacer 1 o 2 entrecruzamientos y ya. Si le agrego después, me va a permitir hacer más entrecruzamientos y la posibilidad de fractura es alta. Entonces yo prefiero usarlos antes. Bueno, en el artículo que yo presenté durante la charla, se resumen los 4 métodos para hacer la adición de vitamina E.
y la conclusión del estudio es que los 4 métodos muestran resultados sin significancia estadística diferentes. Ok. Como viene el tema, esta pregunta de la audiencia, dice, y complementas con lo que quieres aportar, Efraín, dice, ¿es conveniente continuar la dieta de un posoperado de cadera, prescribir vitamina E? Quiero entender que es vía oral. Adelante, Efraín, a ver si nos ayudas y complementas lo que decía. A ver. No tengo ni idea, la verdad no creo que tenga ningún sentido, porque resumiendo lo que dijo Ever, muy sencillamente lo que hace la vitamina E es neutralizar los radicales libres. Cuando entrecruzas, lo que sucede en el entrecruzamiento de las moléculas del polietileno es que al juntarse las dos moléculas y cruzarse, se sueltan los radicales libres. Mientras más lo radíes, más radicales libres, más entrecruzamiento, y como lo dijo Ever, lo haces más duro, pero más frágil. Entonces, la vitamina E va a neutralizar los radicales libres, y al neutralizar los radicales libres, disminuyes la oxidación. Por eso tiene sentido las dos formas comunes de hacerlo. Entrecruzo y estabilizo las partículas sumergiendo el polietileno dentro de vitamina E. Pero si usas la vitamina E antes de hacer tu primer entrecruzamiento, tu entrecruzamiento va a ser muy pobre. Exactamente. Lo que sucede es que las grandes compañías hacen 2 o hasta 3 entrecruzamientos, y es entre la segunda y la tercera o entre la primera y la segunda donde haces la adición de vitamina E. Y las dos compañías que lo hacen así y más grandes son Biomed por un lado antes del merging, y Zimmer por el otro lado. Y Biomed defiende su forma de hacerlo y Zimmer la suya. Y los dos tienen publicaciones muy buenos respecto. resultados. Con respecto a la ingesta de vitamina E, no tiene nada que ver. Exactamente. No llega. La vitamina E se va por vasos sanguíneos, no le llega nada al Completamente de acuerdo. Entonces concluimos que eso no tiene nada que ver, ¿no? Ok, Yus, aquí nos hacen una pregunta. Dice, paciente con artrosis de cadera más fractura, tú que haces también trauma, ¿cuál es tu implante idóneo? O sea, tiene ya artrosis, creo que es un criterio de poner prótesis en una fractura trocantérica. ¿Cuál no me pone en la edad? Es mujer, nada me pone. ¿Cuál es tu implante o tu selección de prótesis? Yo creo que tiene muchas opciones esta pregunta. Primero, ¿qué tipo de fractura? Ok, No transtrocantérica, con artrosis previa. Luego, si tiene una artrosis o no. Porque aquí entraríamos en el debate si vas a una reconstrucción protésica o haces una osteosíntesis. Entonces, en una fractura intertrocantérica en la que hay artrosis, pues probablemente opte por un sistema de reemplazo articular, y aquí al tener comprometido la parte proximal del fémur, tenemos que hacer un sistema de anclaje diaficiario, preferentemente un sistema modular, no cementado, considerando que voy a tener que hacer una reconstrucción o una fijación del aparato abductor. Una grapa, cables, alambre, pero no lo puedes dejar porque si no vas a volar el trocánter va a ser abulsionado por toda la fuerza de los glúteos. Pero, insisto, no todas las artrosis se tienen que tratar con prótesis y no todas las fracturas intertrocantéricas se tienen que tratar con clavos. Ok, bien, creo que estoy de acuerdo. El doctor Iván André García Quintero manda una pregunta, dice, ¿es conveniente la cementación acetabular en displasia del adulto con colocación de anillo de reforzamiento? Creo que tú lo comentaste, Daniel. Sí, en las displasias realmente pues es otro terreno que estamos realizando, pero yo creo que realmente displasias y cemento no se llevan. Yo creo que hoy en día, creo que todos mis colegas están de acuerdo en que tienes que recuperar el centro de rotación y muy probablemente estés utilizando injertos óseos o cuñas de titanio. Entonces, nada más polietileno y cemento, si esa era la pregunta, no creo que en la actualidad nadie de nosotros le esté realizando. Perfecto, completamente de acuerdo. Yo creo que el metal trabecular es donde viene a cobrar ya hoy en día, y después haremos una charla de eso, que es otro tema también novedoso del metal trabecular, cómo se produce. ¿Algo que quieras aportar, Efraín, al respecto? No, en el acetábulo el cemento prácticamente no se utiliza más. Yo eventualmente lo uso con espaciadores,
en tratamiento de infección en 2 tiempos, pero no en forma primaria. Ok, tú comentaste que no utilizas hidroxiapatita. Just tú pones Medacta, recubierto de hidroxiapatita. Fidel, tú también pones Polarestem, recubierto de hidroxiapatita. Y Diego, pues también pones vástagos recubiertos de hidroxiapatita. ¿Qué opinión tienen al respecto después de haber visto la charla que nos dio Efraín? Empezamos contigo, Justino. Yo aquí hago alusión a algún comentario que hace un par de años oí y vi platicando con el doctor Mérida. ¿Cuánto tiempo tarda en perderse la hidroxiapatita de un implante? Y yo, sorpresa, porque lo que dicen no es cierto. Me ha tocado hacer revisiones de los sistemas de Medacta en 2 ocasiones a los 2 meses y, sorpresa, no tiene nada de hidroxiapatita, completamente perdida. No se diga de las revisiones que se han hecho 2 o 3 años después. Aquí depende mucho. La forma en la que se coloca la hidroxiapatita al sistema es muy diversa. Hay sistemas que traen la hidroxiapatita en estrías, hay sistemas que la traen en spray, hay sistemas que traen una recubierta completa y eso cambia. Evidentemente la que está puesta en spray tiene una durabilidad mayor. La que es únicamente una recubierta en forma, como específicamente los vástagos suizos que mencionas, y que de igual forma traen las copas, no hay un estudio a la fecha que nos diga exactamente cuál es el tiempo, pero más o menos es un máximo de 6 meses en el que tienes. Tú haces una revisión después de 6 meses, no hay absolutamente nada de hidroxiapatita remanente ahí, y la fijación se da al titanio, y se da muy fuerte, pero por el titanio en sí, no por la hidroxiapatita. Fidel. ¿O tú, Daniel? ¿Está Fidel por ahí? Yo aquí estoy. Adelante, Daniel, adelante. Bueno, realmente creo que estuvo muy interesante las referencias bibliográficas que presentó Efraín. Lo único que me llamó un poquito la atención es que son referencias un poquito antiguas. Creo que la más reciente que vi ahí era el 2011, entonces ya pasaron 12 años. Entonces, sí creo que es un tema controversial. Yo sí uso vástagos de titanio con recubierta de hidroxiapatita. La literatura pues siempre puede uno encontrar artículos a favor o en contra. Creo que es un tema de discusión y yo creo que hay que ver la literatura un poquito más reciente de esta situación, pero yo sí utilizo la hidroxiapatita. Okay. Efraín, ¿algo al respecto? Sí, Daniel, es cierto, había varios artículos no muy recientes porque no los hay. Y número 2, había 2 del 2020 y 1 del 2022 y los registros son los registros, entonces esos siguen dando información. Pero la razón por la que no son tan actualizados como tal vez hubiera yo también querido es porque no existen. Ok, perfecto. Doctor Weber, ¿algo más ya para finalizar? Esta es pregunta para ti. Ok, adelante. El oxinium. El oxinium es un tema muy controvertido. El oxinium, la fábrica dice ceramizar el metal. No es ceramizar, es oxidar el metal. Se bombardea con oxígeno, tiene hidrógeno, se hace una especie de hidroxilo, eso se transforma en un tipo de cerámica que es la zirconia. Y hay una pregunta para el doctor que nos habló de cerámicas. Exacto. ¿Cuál es la peor cerámica que se ha inventado la cerámica que menos resultados ha dado en Prots Total? La zirconia, por mucho. Es que, bueno, ahí voy. Una cosa es el circonio y otra cosa es la zirconia. Ahí voy. Son dos cosas completamente diferentes y en el artículo del doctor Felipe Gómez, que también lo he revisado, te hace esa aclaración. El zirconium como tal es un metal con un peso molecular de la tabla de elementos y otra cosa es la zirconia natural. Ahí voy, es que no me dejas terminar. Ahora, dele. El gran problema es que cuando se dice es metal ceramizado, todo el mundo se va a ir con la forma de que es cerámica. Y no es cierto. No es una cerámica. Es un metal que está funcionando. Ahora bien, no es tan sencillo oxidar una superficie metálica hasta que forme el metal zirconia. En tu opinión, ¿por qué solamente una fábrica en el mundo se dedica a utilizar zirconia y los otros no, si los resultados aparentemente son buenos? ¿Por qué será? Por el proceso de producción que está patentado. O sea, y hablando de la casa comercial, ese es Mira Nephew, cuando estuve en Tennessee, Estados Unidos, les preguntaba, si ellos no van a revelar
cómo es la cámara donde lo hacen, no revelan cuánto es la temperatura, te dicen aproximadamente 500 grados centígrados. Y por ejemplo, del otro lado, hablando del nitruro, la empresa líder mundial es Implancast, que es alemana, y también son alrededor, hoy en día hay 5 formas de fijar o de ponerle la capa cerámica al metal. Sin embargo, que es un éxito y nos podemos ir a los registros, como decía Efraín, y un registro muy serio es el registro australiano, que lleva a 95% de supervivencia en artroplastia total de cadera con Oxinium y su polietileno altamente entrecruzado, que se llama sistema Verilat. Pero no es una tecnología, está patentada, no es una tecnología que esté para la competencia. Ese es el principal resultado. Hoy en día, hablando un poco más de Oxinium, han diseñado Oxinium sobre Oxinium. Una de mis diapositivas traía lo que es el inserto de Oxinium y la cabeza de Oxinium, pero ellos defienden eso, que uno es más suave y el otro es más duro, dependiendo del bombardeo de la hiperoxigenación que le hacen a altas temperaturas. Bueno, yo creo que ya por cuestión de tiempo les doy las gracias. Efraín, muchas gracias. Justino, el doctor Daniel Diego, que está conectado, y bueno, Fidel, que ya tuvo que ir a descansar. A nombre del colegio, doctor García, muchas gracias. Va a darnos unas palabras y pues de verdad muchas gracias a los que, a pesar de la tromba que cayó en la Ciudad de México, están acá. Espero que esta sesión del colegio les haya gustado. En lo personal, a mí me gustó bastante escuchar hablar a los profesores de ciencia, de tribología, de metalurgia y no de pacientes convencionales. Adelante, doctor García Pinto. Bueno, pues no me queda más que agradecer al capítulo, que nos ha mostrado una sesión académica, eminentemente no fue clínica, y eso habla muy bien de ustedes también. Tuvimos un gran número de auditorio, casi 370 por vía internet y aproximadamente 50 aquí presenciales. Entonces, a pesar de que son cuestiones de tipo académico, no dejan de tener su interés, y esa es una cosa que el Colegio Mexicano de Ortopedia se ha preocupado, que no tan solo impulsa las situaciones clínicas, sino también las situaciones académicas. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buena noche. Gracias a todos.